Bien, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ignacio García Moreno. Soy residente de oftalmología y hoy me toca presentar en la reunión de servicio. Vamos a comenzar viendo un caso clínico. Se trata de un paciente de sexo masculino de 44 años. ¿Se arregló? Sí, tengo problemas con el paciente y la tarjeta y la planta. Y te quiero entregar el palo. ¿Y qué es lo que está? Ahí está bien el audio. Pero ya va a salir del computador, no. Ahí. Claro, sí, desconectes. Sí. Estamos con unos pequeños problemas técnicos del audio. Los solucionamos y comenzamos de nuevo. Ahí sí. Ya. Bien. Se escucha bien, Bueno, se escucha les decía que mejor. íbamos a comenzar presentando un caso clínico. Se trata de un hombre de 44 años que como antecedente mórbido solamente tiene sobrepeso, no tiene antecedentes oftalmológicos y no tiene alergias medicamentosas. Y él consultó en el Policlínico de Oftalmología General por un cuadro de baja de agudeza visual de 6 horas de evolución sin dolor ocular. La baja visual era bilateral. Destacaba el uso de un medicamento elaborado con un recetario magistral de composición desconocida, que le habían dejado para el tratamiento del sobrepeso, que inició 7 días antes del cuadro. El paciente se presentó con baja visión, con visión de 0,05 en el ojo derecho y 0,1 en el ojo izquierdo, con la presión planática muy elevada en 56 y 52. Tenía el reflejo fotomotor presente en ambos ojos, sin depar. La biomicroscopía mostraba una córnea clara, una cámara anterior muy estrecha, Fangeric 1, sin Tyndall, el iris estaba sano y el cristalino claro. Se le hizo una gonioscopía que mostraba un cierre angular en 360 grados en ambos ojos, y al fondo de ojo no tenía hallazgos patológicos y tenía un disco óptico que estaba sano. Ante estos hallazgos hizo el diagnóstico de un cierre angular agudo bilateral, se le dejó un tratamiento inicial con acetazolamida de 500 miligramos vía oral, manitol al 20%, 500 cc endovenoso, más tratamiento tópico con dorzolamida, timolol y brimonina cada 10 minutos por 1 hora y le recontrolamos la presión. El control tenía la presión planática en 30 y 28. Así que en vista de que respondió al manejo inicial, se derivó al día siguiente al policlínico de glaucoma. Y ahí se presentó con las mismas visiones. La presión aplanática estaba mejor, estaba en 18 y en 21. Y a la biomicroscopía se podía observar una córnea clara, una cámara anterior que seguía muy estrecha, sin Tyndall, irisano y el cristalino claro. Las imágenes que están abajo son las del paciente. Al fondo de ojo no tenía hallazgos patológicos y el disco óptico seguía sano. Se le hizo una refracción y destacaba una esfera miópica importante. Se reinterrogó al paciente, se le pidió que nos contara más de ese fármaco de composición desconocida que le habían dejado para la baja de peso. Él nos trajo el fármaco y dentro de la composición destacaba que incluía topiramato, 25 miligramos. Así que se interpretó como un cierre angular agudo bilateral secundario al uso de topiramato. Se le indicó la suspensión de este fármaco, suspender acetazolamida, mantener el tratamiento con dorzolamida, timolol y brimonidina. Se le agregó atropina al 1% y se le indicó control en 24 horas con una ECO-B y una UVM. A las 24 horas el paciente ya tenía un poco mejor visión, estaba con 0,3 en cada ojo que corregía 0,6 y 0,7, con una esfera miópica menos importante el día previo. La presión estaba en 16 y 17 y la ECO-B mostraba un vidrio claro, un DEP parcial. La retina estaba aplicada y destacaba un desprendimiento coroideo seroso en la periferia en 360 grados, más intenso en el ojo izquierdo que en el derecho. También se le hizo una OM que mostraba un estrechamiento de la cámara anterior, un avance en el sistema sonoro cristalino más en el izquierdo que en el derecho. El ángulo iridocorneal estaba cerrado hacia inferior y mínimamente abierto hacia superior, nasal y temporal, sin sinequias. El cuerpo ciliar estaba rotado hacia anterior y había líquido acumulado en el espacio subcoroideo y en la pars plana.
También se le hizo un OCT que mostraba que la capa de células ganglionarias estaba normal. Así que en vista de que ya estaba respondiendo bien, se indicó mantener el tratamiento y controlarlo en una semana más. A la semana el paciente llegó con mejores visiones, 0,4 que corregía 0,6 y 0,7, la presión estaba normal. Así que como estaba respondiendo bien, decidimos suspender el tratamiento y controlar en 2 semanas más. Y ya al día 22, desde iniciado el cuadro, el paciente se presentó con visión de 0,9 parcial y 1 parcial, solamente con un pequeño cilindro. La presión estaba normal en 12 y 16. Y la biomicroscopía ahora seguía con la córnea clara, pero la cámara anterior estaba amplia y formada, como se puede ver en las imágenes de abajo. No tenía Tyndall, el iris estaba sano y cristalino claro. Se le hizo una gonioscopía y en este caso el ángulo estaba abierto en 360 grados y el fondo de ojo seguía normal y el disco óptico seguía sano. Se le hizo una VM de control. La cámara anterior de ambos ojos estaba más amplia que en el estudio previo. El ángulo estaba abierto en 360 grados y ya no había acumulación de líquido en la pars plana. Así que habiendo presentado este caso clínico, damos paso al tema central de la presentación, que es el uso de fármacos sistémicos asociados al desarrollo de glaucoma. A modo de introducción, mencionar que el envejecimiento poblacional es uno de los fenómenos demográficos más relevantes de las últimas décadas. Este cambio etario ha llevado a un aumento sostenido en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y como consecuencia el fenómeno de la polifarmacia, que puede ser entendido como el uso de 5 o más medicamentos de manera simultánea. Esta tiene una prevalencia del 65% de los adultos entre 40 y 64 años y del 90% de las personas de 65 años o más. Y esto es aún mayor si consideramos medicamentos de venta libre, suplementos y productos naturales. ¿Por qué es importante esto en oftalmología? Porque distintas clases de fármacos sistémicos pueden modificar la presión intraocular o dañar el nervio óptico. Algunos de estos efectos son prevenibles o reversibles si es que se reconocen a tiempo. Por ello es fundamental identificar cuáles son estos medicamentos y cuál es su impacto en el desarrollo o progresión del glaucoma. El glaucoma, por su parte, es la principal causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Se estima que afecta a más de 70 millones de personas y actualmente hay más de 4 millones de personas ciegas por esta causa. Podría definirse, como se ve en pantalla, como un grupo heterogéneo de neuropatías ópticas progresivas que se caracterizan por la degeneración de células ganglionares de la retina y sus axones. Se asocia con cambios estructurales característicos en la cabeza del nervio óptico y pérdida del campo visual. El factor de riesgo más importante para la aparición y progresión del glaucoma es la presión intraocular elevada, y reducirla es la base de tratamiento de esta patología. El desarrollo del glaucoma no obedece a un único mecanismo, sino que es el resultado de una compleja interacción entre distintos factores predisponentes. Estos pueden influir tanto en el aumento de la presión intraocular como en la susceptibilidad intrínseca del nervio óptico al daño. Entre los más relevantes se encuentran los componentes genéticos, anatómicos y farmacológicos, siendo estos últimos el foco principal de la presentación. Acá tenemos un esquema de la fisiología del humor acuoso que puede ser especialmente útil para los internos presentes en la sala y los becados de primero, que aún no pasan por glaucoma. El humor acuoso es producido activamente por los procesos ciliares ubicados en la cámara posterior. Desde allí fluye a través de la pupila hacia la cámara anterior. Una vez ahí, el humor acuoso drena principalmente a través de la vía trabecular, atraviesa la malla trabecular, llega al canal de Schlemm y posteriormente se incorpora a la circulación venosa epiescleral. Existe también una vía secundaria de salida que es la vía uveoscleral, que representa un porcentaje menor del drenaje, da cuenta de aproximadamente un 10% de este. Y el equilibrio entre la producción y el drenaje del humor acuoso es esencial para mantener una presión intraocular dentro de rangos fisiológicos. Esta presión contribuye a conservar la forma del globo ocular y a proteger la función y la integridad del nervio óptico. Tradicionalmente, el glaucoma ha sido asociado con hipertensión ocular. Sin embargo, no todos los pacientes con glaucoma presentan la PIO elevada. Otros mecanismos implicados en la fisiopatología del glaucoma incluyen la hipoperfusión del nervio óptico, la susceptibilidad estructural del nervio óptico como un disco pequeño o una lámina criosa delgada, la vulnerabilidad axonal y el estrés oxidativo y factores genéticos. Por lo tanto, el glaucoma debe entenderse como una neuropatía óptica multifactorial en la que la presión intraocular elevada es un factor de riesgo importante, pero no es el único determinante de daño. El glaucoma puede clasificarse de múltiples formas. Sin embargo, para organizar la presentación emplearemos dos ejes clasificatorios que son complementarios. Por un lado, según la configuración del ángulo iridocorneal, podemos dividirlo en un glaucoma de ángulo abierto y un glaucoma de ángulo cerrado. El de ángulo abierto es el tipo más común y suele ser silencioso y progresivo,
Como su nombre lo indica, el ángulo camerular se encuentra anatómicamente abierto, pero existe una alteración funcional del drenaje trabecular que impide la salida eficiente del humor acuoso. También acá pueden participar mecanismos no relacionados con la presión intraocular, como la hipoperfusión del nervio óptico. Por otro lado, tenemos el glaucoma ángulo cerrado. Acá el ángulo iliocorneal está obliterado y esto impide el acceso del humor acuoso al sistema de drenaje. Puede producirse de manera aguda, por ejemplo, con un bloqueo pupilar o con infusión coroidea, o de manera crónica con sinequias. Cuando ocurre de manera aguda, requiere manejo oftalmológico urgente debido a la rápida elevación de la presión intraocular. Y el segundo eje clasificatorio es según su etiología, podemos clasificarlo en un glaucoma primario y un secundario. El primario es aquel que se desarrolla sin una causa identificable o evidente, y acá los ejemplos clásicos son el glaucoma primario ángulo abierto y el glaucoma primario ángulo cerrado. El glaucoma secundario se produce como consecuencia de una causa conocida y potencialmente modificable. Por un lado tenemos los fármacos, que es donde nos vamos a centrar, la pseudoexfoliación, el glaucoma pigmentario, el inducido por cristalino, ya sea facolítico o facomórfico, inducido por tumores intraoculares, uveitis, traumatismos oculares, postquirúrgico, neovascular y otros. En esta tabla, que no se aprecia todavía en la pantalla, ahí sí, podemos ver un listado extenso de fármacos sistémicos asociados al glaucoma, y para facilitar su comprensión los dividiremos de la siguiente manera. Por un lado, aquellos que producen glaucoma de ángulo abierto y aquellos que producen glaucoma de ángulo cerrado. Dentro de esta categoría, también los que lo hacen a través de un mecanismo con bloqueo pupilar y los que lo hacen sin bloqueo pupilar. Dentro de los fármacos asociados al glaucoma de ángulo abierto, por lejos el grupo más importante son los corticoides. También podemos mencionar los bloqueadores de canales del calcio, aunque de manera menos frecuente. Y finalmente encontramos algunos antineoplásicos, pero su asociación con glaucoma es mu- muchísimo menor. Los glucocorticoides son antiinflamatorios ampliamente utilizados en distintas patologías, tanto oculares como sistémicas, y aunque desempeñan un rol fundamental en el manejo de múltiples enfermedades, su uso prolongado puede elevar la presión intraocular y desencadenar un glaucoma secundario de ángulo abierto. La relación entre el uso de corticoides y el desarrollo o progresión de glaucoma está bien establecida en la literatura médica. Sin embargo, el riesgo varía según la vía de administración, la dosis, la duración del tratamiento y la susceptibilidad individual. Desde el punto de vista fisiopatológico, los glucocorticoides inducen cambios en la malla trabecular que reduce el drenaje humor acuoso, y esto provoca un aumento sostenido de la presión intraocular. Además, la susceptibilidad genética influye de manera importante, ya que se ha demostrado que familiares de primer grado de pacientes con glaucoma presentan más riesgo de desarrollar hipertensión ocular secundaria al uso de corticoides. Como se puede ver en la imagen que aparece en pantalla, la fisiopatología del glaucoma inducido por corticoides es compleja e involucra un sinfín de moléculas y mediadores. Sin embargo, para no entrar en detalles y resaltar lo central, podemos mencionar que los mecanismos fisiopatológicos más importantes son los siguientes. Por un lado, tenemos el remodelado de la matriz extracelular. Los corticoides aumentan la síntesis de depósito de componentes de la matriz, favoreciendo la acumulación de material extracelular, y esto obstruye el flujo humor acuoso. Tenemos también alteraciones en la organización del citoesqueleto celular, contribuyendo a la rigidez tisular y a la disminución de la capacidad de drenaje. Los corticoides inhiben la autofagia de células del trabéculo, y esto lleva a disfunción celular, agravando la obstrucción del flujo de salida. También hay cambios en la expresión de genes que dan mayor susceptibilidad a la respuesta hipertensiva. Se han identificado alteraciones en las vías de señalización relacionadas con la inflamación, y el uso crónico de corticoides también se asocia a aumento del estrés oxidativo de la retina y el trabéculo, lo que contribuye a la disfunción celular y la progresión del daño glaucomatoso. Como mencionamos en la diapositiva anterior, en conjunto todos estos mecanismos llevan a una reducción de la capacidad de drenaje del humor acuoso, elevan sostenidamente la presión intraocular, y si es que no se revierte, se puede producir daño progresivo en las células ganglionares de la retina y en el nervio óptico. El riesgo de elevación de la presión intraocular con corticoides sistémicos es menor que con el uso tópico ocular, pero no es despreciable. La literatura reporta que la respuesta hipertensiva a corticoides sistémicos ocurre en una proporción significativa de pacientes, que puede ir del 6 al 35% dependiendo de la serie. Este riesgo es mayor con el uso de dosis alta, entendiéndose como 15 miligramos al día de prednisona o su equivalente, y también en tratamientos prolongados de 2 semanas o más. Si bien el aumento de la presión intraocular puede observarse en pacientes sin antecedentes oftalmológicos, es más frecuente y más marcado en aquellos con antecedentes personales o familiares de glaucoma,
así como también en niños, en míopes y en diabéticos. La asociación entre el uso de corticoides y el desarrollo de glaucoma varía según la vía de administración. En orden decreciente, el mayor riesgo se observa con la administración intraocular, como podría ser con implantes, seguida la periocular con la subtenoniana, la subconjuntival, luego la tópica ocular, la vía oral o endovenosa y finalmente las vías inhalatoria, intranasal y cutánea, que representan un riesgo significativamente menor y no claramente demostrado. El cuadro clínico de glaucoma secundario a corticoides suele ser insidioso y se manifiesta inicialmente por una elevación asintomática de la presión intraocular. Si la presión intraocular es sostenida y no se trata, puede desarrollarse un daño progresivo en el nervio óptico clínicamente indistinguible de glaucoma primario de ángulo abierto. El manejo del glaucoma inducido por corticoides se basa en los siguientes principios. Primero, en la suspensión o reducción del corticoide, que es la medida más importante, pero esto no siempre se puede realizar por la naturaleza de la patología de base que motivó el uso de estos fármacos. En la mayoría de los casos, la presión intraocular retorna a valores normales tras la retirada del corticoide en un plazo de días a semanas. Luego tenemos el tratamiento médico hipotensor, cuando la PIO permanece elevada o la suspensión de corticoide no es posible. La respuesta suele ser favorable en la mayoría de los casos. Finalmente está el tratamiento quirúrgico, que es para casos refractarios, especialmente tras la administración intraocular. Y acá puede ser necesario recurrir a procedimientos quirúrgicos como la trabeculectomía, implantes de drenaje o la ciclofotocoagulación. Ya pasando a otra familia de fármacos asociados al glaucoma ángulo abierto, tenemos los bloqueadores de canales del calcio, que son medicamentos antihipertensivos ampliamente utilizados. Estudios recientes han identificado una asociación entre el uso de estos fármacos y el aumento de la prevalencia de glaucoma, aunque sin una elevación significativa de la presión intraocular. Un importante metaanálisis que agrupó datos de múltiples cohortes europeas, que incluyó más de 140.000 individuos, encontró que el uso de estos fármacos se asoció con una mayor prevalencia de glaucoma, con un ratio de 1,23. Además, identificó que los bloqueadores de canales del calcio eran el único antihipertensivo asociado con más riesgo o mayor prevalencia de glaucoma. Otro importante estudio, este del Reino Unido, que incluyó más de 400.000 individuos y cuyo autor principal es un oftalmólogo chileno, el doctor Alan Kastner, reportó que los usuarios de bloqueadores de canales del calcio tenían un 39% más de riesgo de glaucoma comparado con los no usuarios de esta familia de fármacos. Este estudio observó que los usuarios de estos fármacos presentaban OCTs que evidenciaban un adelgazamiento estadísticamente significativo de la capa de células ganglionares y de la capa de fibras nerviosas maculares. La fisiopatología que vincula al uso de bloqueadores de canales del calcio con el desarrollo de glaucoma no se relaciona con un aumento de la presión intraocular, como mencioné antes, sino más bien con episodios de hipotensión arterial nocturna, los cuales podrían comprometer la perfusión del nervio óptico y generar daño estructural. Adicionalmente, se postula la participación de factores genéticos que podrían aumentar la susceptibilidad a este tipo de daño isquémico. Y el efecto también dependería del tipo específico de bloqueador de canal del calcio, siendo el amlodipino el fármaco más consistentemente asociado al desarrollo y la progresión del glaucoma. La última familia de fármacos asociados al desarrollo del glaucoma ángulo abierto que vamos a revisar son los antineoplásicos. El paclitaxel y el docetaxel son quimioterapéuticos de la familia de los taxanos que se utilizan en el tratamiento de distintos tipos de cáncer, incluidos el de mama. Se han reportado casos aislados en los que pacientes que tienen glaucoma ángulo abierto preexistente presentan elevación de la presión intraocular y progresión del daño glaucomatoso cuando están siendo tratados con estos fármacos. El mecanismo por el cual los taxanos podrían elevar la presión intraocular no está claramente establecido. Se ha postulado que pueden producir toxicidad directa sobre la malla trabecular y un posible aumento en la permeabilidad de la barrera hematocosa, lo que alteraría la dinámica del humor acuoso. A pesar de estos reportes, según la evidencia actual, el riesgo de glaucoma inducido por taxanos es anecdótico y no representa una preocupación relevante en la práctica clínica habitual. Ahora pasaremos a fármacos asociados al glaucoma de ángulo estrecho. Pero antes debemos recordar algunos elementos esenciales del cierre angular agudo. Este representa una verdadera emergencia dentro de la oftalmología y que el incremento súbito y agresivo de la presión intraocular puede generar daño estructural irreversible en el nervio óptico si es que no se maneja oportunamente. Estudios con seguimiento de 4 a 10 años posterior a una crisis de cierre angular agudo demostraron que un 18% de los pacientes sufrieron una pérdida visual severa. En este contexto, el tiempo es un factor crítico. Estudios han demostrado que el intervalo entre el inicio de los síntomas y el inicio del tratamiento es el principal predictor de ceguera. Cuando la intervención se retrasa, aumenta significativamente el riesgo de daño glaucomatoso irreversible con agudezas visuales que pueden ser inferiores a 20/400. Por el contrario, si el tratamiento se inicia de manera precoz, el pronóstico visual puede ser
muy favorable. Hay estudios que muestran que aproximadamente un 70% de los pacientes tratados a tiempo logran tener agudezas visuales sobre 20/40 después de la resolución del episodio agudo. Hay una publicación bien interesante que identificó una ventana terapéutica de solo 4,6 horas desde el inicio de los síntomas, dentro de la cual, si se actúa, la tasa de ceguera puede mantenerse por debajo del 1%. Y pasado este umbral, el riesgo de daño visual permanente incrementa rápidamente. Los fármacos asociados al desarrollo de glaucoma de ángulo cerrado pueden clasificarse según si es que inducen cierre angular mediante un mecanismo de bloqueo pupilar o sin él. Dentro de los que lo hacen con bloqueo pupilar encontramos anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, antihistamínicos, antipsicóticos, simpático-miméticos, estimulantes, duloxetina. En el grupo de los que lo hacen sin bloqueo pupilar encontramos al topiramato, las sulfonamidas y los triptanes. El bloqueo pupilar es el mecanismo más frecuentemente implicado en el glaucoma por cierre angular secundario a fármacos. Este fenómeno ocurre cuando se genera una resistencia anómala al paso del humor acuoso desde la cámara posterior hacia la cámara anterior a través de la pupila. En la imagen de la izquierda podemos ver las condiciones normales de flujo del humor acuoso que fue explicado en algunas diapositivas más atrás. Y en la imagen de la derecha vemos una situación de bloqueo pupilar donde se genera una resistencia al flujo del humor acuoso a través de la pupila debido al contacto estrecho y persistente entre la cara posterior del iris y la superficie anterior del cristalino. Factores como la midriasis pueden favorecer este contacto iriolenticular, precipitando el bloqueo y aumentando el riesgo de cierre angular en ojos predispuestos. Como consecuencia, el humor acuoso se acumula en la cámara posterior, genera un aumento progresivo de presión en esta región. Este gradiente de presión empuja el iris periférico hacia adelante, incrementa su convexidad y genera un contacto entre su raíz y la malla trabecular, cerrando físicamente el ángulo de drenaje. Inicialmente este cierre puede ser solo funcional y reversible, pero si es que se mantiene puede evolucionar hacia un cierre anatómico definitivo por la formación de sinequias anteriores. Se estima que hasta un tercio de los casos de crisis de cierre angular aguda se debe al uso de fármacos. Este cuadro afecta principalmente a personas con factores de riesgo que al utilizar fármacos con efecto midriático evolucionan con un cierre angular. Los principales factores de riesgo para una crisis de bloqueo pupilar se dividen en dos categorías, anatómicos y hemográficos. La primera categoría, los anatómicos, encontramos una cámara anterior poco profunda, un iris plató, cristalino grueso anteriorizado e hipermetropía axial. Dentro de los demográficos encontramos la edad avanzada, el sexo femenino, la etnia asiática y antecedentes familiares de glaucoma de ángulo cerrado. Esta tabla la elaboré para resumir los fármacos de uso habitual asociados al desarrollo del bloqueo pupilar. En general, esta condición se produce porque cualquiera de estos fármacos, a través de sus efectos anticolinérgicos o adrenérgicos, inducen midriasis y esta midriasis es lo que precipita el bloqueo pupilar. El cuadro clínico del cierre angular agudo con bloqueo pupilar generalmente es unilateral, cursa con dolor ocular intenso, disminución brusca de la agudeza visual, se observan halos alrededor de las luces, el paciente presenta ojo rojo, midriasis media con pupila no reactiva, la córnea se encuentra opaca por el edema y la cámara anterior se observa estrecha, la presión también puede estar muy elevada, sobre 40 usualmente, y además se pueden presentar síntomas sistémicos como cefalea, náuseas y vómitos. Para el tratamiento de este cuadro es fundamental suspender el fármaco causal, administrar acetazolamida, agentes osmóticos como el manitol e hipotensores tópicos. Y el tratamiento definitivo es con una iridotomía láser periférica. Cuando esta no se puede realizar, podemos llevar a cabo una iriectomía quirúrgica. Y es muy importante realizar una iridotomía láser periférica profiláctica en el ojo contralateral. Ahora debemos pasar a los fármacos asociados al desarrollo de glaucoma de ángulo estrecho sin bloqueo pupilar, donde el gran protagonista es el topiramato. Este es un fármaco anticonvulsivante derivado del sulfamato, cuyos mecanismos de acción incluyen la modulación de canales de sodio, la potenciación de la actividad GABA y la inhibición de receptores de glutamato. Es un medicamento de uso ampliamente extendido, aprobado por la FDA para el tratamiento de la epilepsia y también para la profilaxis de la migraña. Y además su uso se ha ampliado a diversas indicaciones off-label, como coadyuvante en el manejo de la obesidad y en trastornos psiquiátricos. Si bien es bien tolerado en la mayoría de los pacientes, ha sido asociado con eventos adversos oculares severos, como la aparición de glaucoma agudo por cierre angular secundario, como en nuestro caso clínico. Y a diferencia de los fármacos revisados en la diapositiva anterior, acá el cuadro clínico inducido por topiramato tiene un mecanismo completamente distinto. Es un mecanismo de efusión uveal y supracoroidea, en el cual aumenta la permeabilidad vascular de la coroides y el cuerpo ciliar, lo que lleva a la acumulación de líquido en el espacio supracoroideo. Esto produce un engrosamiento y rotación anterior del cuerpo ciliar, lo que desplaza el cristalino y el iris hacia adelante. El desplazamiento del iris periférico ocluye el ángulo iridocorneal, provocando un aumento súbito de la presión intraocular.
Como este mecanismo no involucra bloqueo pupilar, la iridotomía láser no es efectiva y este cuadro se considera una reacción idiosincrática no relacionada con la dosis del fármaco y probablemente de origen inmunomediado. El cierre angular inducido por topiramato tiene una incidencia estimada de 3 casos cada 100.000 pacientes tratados. Ocurre típicamente dentro de las 2 primeras semanas de iniciado el topiramato, aunque puede aparecer desde horas hasta 7 semanas después. Afecta preferentemente a mujeres jóvenes, lo que no se debe a una predisposición biológica específica al sexo femenino, sino que las mujeres presentan con mayor frecuencia migraña que los hombres y consultan más habitualmente para tratamientos de pérdida de peso. El cuadro clínico es bilateral, lo que lo distingue del cierre angular con bloqueo pupilar, y los síntomas más frecuentes son disminución aguda de la visión, dolor ocular, fotofobia, visión de halos y en algunos casos cefalea. Los signos clínicos más importantes son elevación aguda de la presión intraocular, también a valores bien altos, 35 hasta 60, congestión conjuntival, edema corneal, cámara anterior estrecha con cierre angular bilateral, la mayoría de las veces simétrico, pupilas isocóricas reactivas sin cinéticas posteriores y una miopización aguda por desplazamiento anterior del complejo irido-cristaliniano y también engrosamiento del cristalino. Acá tenemos una imagen que en la parte superior vemos un globo ocular sano y en la parte inferior uno en el que se aprecia la efusión coroidea, edema del cuerpo ciliar, rotación del mismo con desplazamiento del sistema iriocristaliniano hacia adelante, obstrucción del ángulo iriocorneal y una miopización aguda. El diagnóstico de este cuadro clínico es a través de la anamnesis, donde destaca el antecedente del uso del topiramato y también hallazgos biomicroscópicos de cámara estrecha y el ángulo cerrado en la conioscopía. Y se confirma con imágenes como una UM o un OCT de segmento anterior que muestran el desplazamiento anterior del cuerpo ciliar y la efusión coroidea. La bilateralidad y la miopización son claves para distinguir este cuadro de otros tipos de glaucoma. El tratamiento incluye la suspensión inmediata del topiramato. En pacientes con epilepsia esto hay que hacerlo obviamente bajo vigilancia neurológica. También incluye el uso de hipotensores oculares tópicos como dorselamina, timolol, brimonidina. Y debemos tratar de evitar la pilocarpina y las prostaglandinas porque podrían empeorar la efusión coroidea. También hay que dejar ciclopléjicos como atropina o ciclopentolato, que alivian la tracción del cuerpo ciliar y profundizan la cámara anterior. Además, corticoides tópicos o sistémicos pueden reducir la permeabilidad vascular y el edema del cuerpo ciliar, ayudando a disminuir la inflamación. Podemos dejar también agentes sistémicos como manitol, que es un diurético osmótico, y también acetosalamida, aunque este último es controversial porque tiene una relación química con las sulfas. No se debe realizar iridotomía, ya que, como explicamos recientemente, acá no hay bloqueo pupilar, sino un cierre angular debido a otros mecanismos. Y se debe hacer seguimiento clínico y con imágenes. El pronóstico de este cuadro es bueno si es que se actúa con prontitud. Los pacientes suelen quedar sin secuelas visuales. Con tratamiento oportuno, la presión se normaliza entre 1 o 3 días y la miopía regresa a su estado basal entre 1 y 2 semanas. Ahora abordaremos dos grupos de fármacos que, aunque de manera poco frecuente, pueden desencadenar cierre angular agudo. Partamos con la sulfonamida, que es una familia amplia de medicamentos que incluye antibióticos, diuréticos, tiacídicos, hipolisemiantes, inmunomoduladores, entre otros. Y su uso está extendido en distintas especialidades médicas. Luego tenemos los triptanes, que son fármacos específicos para el tratamiento agudo de la migraña que actúan produciendo vasoconstricción. A pesar de que tienen eficacia demostrada y uso frecuente, ambos grupos de fármacos pueden desencadenar reacciones idiosincráticas a nivel ocular y esto, si bien es infrecuente, el mecanismo está bien descrito y es exactamente el mismo que el del topiramato. Finalmente, les quería mostrar un trabajo que se publicó el año 2022 en JAMA titulado Oportunidades potencialmente perdidas en la prevención de crisis de cierre angular agudo. Este es un estudio retrospectivo que incluyó a 1.179 pacientes que presentaron una crisis de cierre angular agudo. Acá los autores intentaron identificar factores que podrían haber estado asociados con el riesgo de esta crisis de cierre angular y en los resultados mostraron que 2 tercios de estos pacientes había sido evaluado por un oftalmólogo los 2 años previos a la crisis. A un 35% de ellos se le había prescrito un fármaco que era de riesgo para una crisis de cierre angular agudo y solamente a 1 tercio de estos pacientes se le hizo una gonioscopía. De los que se le hizo la gonioscopía, no se le diagnosticó un ángulo estrecho al 57% de ellos, y de los que tenían ángulo estrecho, no se le hizo una iridotomía al 43%. Entonces, este estudio revela una realidad preocupante, probablemente extrapolable también a otros países, donde
Una falta de evaluación oftalmológica completa, en particular la omisión de la gonioscopía, o también hacer diagnósticos inadecuados, puede llevar a que se pasen por alto ángulos estrechos y que se pierdan oportunidades cruciales para prevenir una crisis de cierre angular agudo. Finalmente, me gustaría mencionar algunas conclusiones. Son múltiples los medicamentos sistémicos que pueden elevar la presión intraocular o dañar el nervio óptico. El glaucoma inducido por fármacos es prevenible y tratable si es que se detecta a tiempo. Realizar una evaluación oftalmológica completa es clave antes de prescribir fármacos de riesgo. El uso prolongado de corticoides requiere control periódico de la presión intraocular. Conocer el mecanismo fisiopatológico del glaucoma permite orientar el tratamiento correctamente. Educar al paciente y al equipo médico sobre signos de alarma y riesgos farmacológicos es fundamental. Y el oftalmólogo debe tener un rol activo, preventivo y colaborativo con otros especialistas. Muchas gracias por su atención. Dejo abierta la palabra para preguntas, comentarios y sugerencias.